Bendito Padre, te agradecemos en esta noche, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Padre, que tienes un cuidado especial de cada uno de nosotros. Y a través de tu Espíritu Santo tú nos aconsejas, nos ministras, nos diriges, Señor, porque tú eres un Padre que quieres tener una comunión especial con cada uno de nosotros. Y nos enseñas, Señor, cómo debemos vivir para que el enemigo no tome ventaja alguna sobre nosotros. En esta noche, ministranos a través de tu palabra, Señor, y que tu pueblo pueda ser libre de cualquier opresión espiritual, de cualquier ataque del enemigo, que puedan entender, Señor, lo que es el mundo espiritual. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema de esta noche se titula ¿Cómo mantener la autoridad sobre los demonios? ¿Cómo mantener la autoridad sobre los demonios? Hace días comencé a hablar acerca de liberación, y el primer tema que di se titulaba ¿Cómo echar fuera demonios? Hoy toco el segundo tema, ¿cómo mantener autoridad sobre los demonios? Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. En estas semanitas pasadas me ha tocado orar por algunas personitas que han necesitado liberación, y Dios ha liberado a algunas personitas en diferentes partes, porque hay una opresión espiritual muy fuerte, y algunos de ellos ya conocían del Señor, tienen conocimiento de la palabra, son personas que vienen a la iglesia, pero muchas veces hay influencias espirituales que vienen a sus vidas, los atacan, los atan, porque ellos mismos abrieron puertas. Y de eso vamos a hablar hoy un poco. Lucas 4, 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esta cita bíblica es de Isaías 61 y hace referencia a Jesucristo. Y Cristo dice: porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Recuerden que hay tres áreas del Espíritu Santo. Una, el Espíritu Santo está conmigo como un compañero. Dos, está dentro de mí transformando mi vida. Me dio el nuevo nacimiento y me transforma cada día mucho más. Pero cuando la Biblia habla que el Espíritu está sobre mí, se refiere al poder de Dios. Y Cristo dice: el poder de Dios está sobre mí. ¿Y para qué estaba el poder de Dios sobre él? Para que predicara las buenas noticias, para que libertara a los oprimidos, para abrir la vista de los ciegos, para sacar a los presos de la cárcel, para sanar a los quebrantados de corazón. Ese es el ministerio. Cuando el Espíritu Santo está sobre una persona, esa unción viene para que predique, y la predicación del evangelio debe traer resultados como sanidad, liberación, restauración para las vidas. Y ese es el ministerio que el Señor dejó a su iglesia, porque Cristo se fue. El Espíritu Santo estaba sobre él, pero cuando Cristo se fue, él dio la promesa en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos. El ministerio que tenía Cristo continuó en la tierra a través de la iglesia, a través de nosotros, porque el Espíritu Santo sigue estando sobre nosotros. Recibimos el ministerio de Cristo, continuamos lo que Él comenzó a hacer aquí en la tierra. En cuanto al ministerio, la obra de redención solamente la hizo Él, pero en cuanto a la predicación, el Señor encomendó eso a su iglesia. Lucas capítulo 9, el versículo 1. Lucas 9, versículo 1. Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar a los enfermos. La Biblia dice que Cristo mandó a hacer discípulos a todas las naciones. A sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los demonios. Pero cuando el evangelio fue predicado por todo el mundo, cada creyente se convierte también en un discípulo. Y como discípulo, el Señor le concede una autoridad en el ámbito espiritual en contra de los demonios. El cristiano tiene poder sobre los demonios. No importa el tiempo que tengas de convertido.
En el momento que tú aceptas a Cristo, lo recibes como Señor y Salvador, y que el Espíritu Santo viene a morar en ti, a partir de ese momento tú ya tienes autoridad en el ámbito espiritual. Tienes autoridad sobre esos seres que se mueven en el ambiente, que se mueven en los aires y que no podemos ver con nuestros ojos físicos, pero ahí están. Si Dios te permitiera a ti salir a la calle un día y miraras al cielo y te abriera los ojos espirituales, tú no podrías dormir por un mes, a causa de lo que tú verías, que se mueven los aires, que se mueven por los techos, se mueven por los árboles, se mueven por las calles, se mueven detrás de las personas, y tú te sorprenderías de ese ámbito espiritual tan tremendo que se mueve en el mundo. El Señor dio autoridad sobre los espíritus inmundos. El Espíritu Santo es nuestro hoy. Y el Señor nos da el Espíritu Santo para ser libres y hacer libres a los cautivos y traer sanidad. Mateo 10:1, estoy tocando unas citas de introducción. Mateo capítulo 10, el versículo 1. Mateo capítulo 10 y el versículo 1. 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El orden en la autoridad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es primeramente la autoridad en contra de los demonios, en contra de los espíritus inmundos. Luego se habla de la sanidad, y así sucede con la mayoría de citas bíblicas. Lucas 19, 10, 19. Lucas capítulo 10, el versículo 19. Lucas capítulo 10, el versículo 19. Esta es la promesa que el Señor le hace a su iglesia. Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar, de pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. La autoridad que Cristo le da a su iglesia es para hollar, pisotear, reprender, echar fuera, expulsar los espíritus inmundos. Porque aquí se está representando a los demonios como escorpiones, y se está representando a los demonios como serpientes. Es una metáfora, es una comparación. ¿Dónde se mueven los escorpiones y las serpientes? Se mueven en lo terrestre. Les voy a decir algo que la Biblia dice en cuanto a la guerra espiritual, en la cual muchas personas se han metido en problemas y el enemigo los ha destruido. Nosotros tenemos una autoridad, pero es una autoridad limitada. La autoridad ilimitada le pertenece a Dios. Y Dios nos dio una autoridad en el mundo, en el lugar donde nosotros vivimos. Existen 3 cielos. El primer cielo es la atmósfera, donde está el aire, y es en este lugar donde Dios nos dio autoridad a nosotros. Está el segundo cielo, donde no hay aire, el universo. Ahí se encuentran los principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Y quiero decirles que el Señor no nos dio autoridad en contra de ellos. Nos dio autoridad solo sobre los espíritus inmundos. Y en el cielo, pues allá está el gobierno de Dios, y se mueven sus ángeles y todo. Entonces hay cristianos que han entrado a pelear la guerra espiritual supuestamente con principados y potestades, y luego han pagado el precio muy caro. Iglesias de 15,000, de 20,000 personas, cuando han entrado en eso y en esa supuesta guerra espiritual, metiéndose en el área que no les corresponde, luego el enemigo los ha destruido completamente. Porque la Biblia dice que Dios nos dio la tierra a nosotros, y aquí es donde está nuestro nivel de autoridad, y aquí en la tierra es donde tenemos el poder para echar fuera a los demonios que se mueven aquí. ¿Cómo se hace la guerra espiritual contra principados y potestades? Solamente intercediendo, oración, humillación delante de Dios y arrepentimiento. Cuando lo hacemos, es el Señor el que se encarga de hacer la guerra en el segundo cielo, como pasó en el tiempo de Daniel, que Daniel se humilló, oró delante del Señor, y dice la escritura que Dios envió a Gabriel y a Miguel para que hicieran la guerra espiritual en el segundo cielo. Allá no nos corresponde la autoridad a nosotros. Lo debemos entender. Nuestra autoridad es limitada.
Y entonces hay personas que les gusta ir a pelear contra los principados y potestades en los edificios más altos de algunas ciudades y dicen: derribamos todo principado y potestad. Busque dónde está eso en la Biblia, muéstreme el sustento bíblico. Yo lo hacía por ignorancia hasta que entendí lo que es verdaderamente la guerra espiritual. Y hay personas que entran en la esfera que no les corresponde y luego viene el contraataque y el enemigo les da muy duro. Los destruye sus vidas, los enferma porque se están metiendo en un campo de guerra donde Dios no nos dio autorización. Pregunta: ¿cuándo Cristo peleó contra principados y potestades? Busque una cita bíblica. Jesús expulsaba era los espíritus inmundos de las personas. Había mucha liberación, tomaba autoridad sobre ellos y los echaba fuera. Entonces, hermanitos, debemos entender eso en cuanto al campo de batalla y luego les explicaré eso un poquitico más. Porque cuando se entró a la famosa guerra espiritual, entonces los cristianos pensaban que podían derribar principados y potestades y gobernadores de las tinieblas en el segundo cielo, y allá nosotros no tenemos autoridad. Búsquenlo en la escritura y lo va a encontrar. Cristo echaba simplemente los espíritus, los expulsaba de las personas, pero el segundo cielo, la autoridad le corresponde a Dios y a sus ángeles. Otra cosa es que muchos han enseñado que los cristianos tenemos también poder y autoridad sobre los ángeles, y que usted le habla a los ángeles y ellos lo tienen que obedecer a usted. ¿Dónde dice eso en la Biblia? La Biblia dice que son servidores nuestros que vienen de parte de Dios, pero yo no tengo autoridad sobre los ángeles. Yo le pido es a Dios que envíe sus ángeles, porque los ángeles no se mueven bajo la autoridad nuestra. Por eso Cristo, cuando vinieron a atraparlo y Pedro le cortó la oreja a Malco, dice la escritura: Pedro, no hagas eso. ¿Acaso yo no podría pedir a mi Padre 6 legiones de ángeles y no me los enviaría? Cristo mismo se sometió y le pedía a los ángeles ¿a quién? Al Padre. Pero hay cristianos que les han dado una mala enseñanza y piensan que tienen autoridad sobre los ángeles. Gabriel, vaya para allá. Miguel, venga. Miguel, pues manifiesta. Usted no tiene autoridad sobre Miguel, hermanos. Después de Dios está Miguel y luego seguimos nosotros. Pero ellos no se mueven bajo nuestra voz, se mueven es bajo la voz de la palabra de Dios. Usted ora: Señor, envíalos. Señor, que tus ángeles guarden mi familia. Padre, que tus ángeles, porque son los ángeles de Él, no son los ángeles nuestros. Y Dios los creó para adorarlo a Él y bendecirlo a Él, y para que nos cuiden, nos protegen, lleven las almas al cielo. Y ya di ese tema. Pero hay personitas que piensan que tienen ese tipo de poder y ninguna parte de la Biblia respalda eso. Amén. O sea que los ángeles no son para mandar a ser mandados. Porque he escuchado a pastores: usted necesita un taxi, dígale: Ángel, vaya y me trae un taxi. Ay, hermanos. Que usted necesita 100,000 pesos, Ángel, vaya y me trae 100,000 pesos. Es una mala enseñanza. Primero, la Biblia no nos manda a hablar con ángeles, nos manda es a orarle a Dios. Y cuando los seres humanos comienzan a hablar con los ángeles, se salen del ámbito espiritual que es de Dios y entran a un mundo que es muy peligroso, que es el mundo que usan los espiritistas, que supuestamente invocando a los ángeles y la angelología y hablando con los ángeles, y eso nos está prohibido por Dios. Siempre en la Biblia que un ángel habló con una persona es porque Dios lo envió y se le manifestó y le dijo: Zacarías, he sido enviado de parte de Dios. Muy sencillo. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado con eso. Pídele a Dios que envíe los ángeles. No lo haga usted, porque ese no es el nivel de su autoridad. Entonces, esta promesa de Lucas 10:19 es: ningún poder demoníaco nos podrá dañar por causa del poder de Dios que está en nosotros. Mientras el poder del Espíritu Santo esté en nosotros, ningún poder satánico nos puede tocar. Ningún poder satánico nos puede dañar. Esa es la promesa de Jesús. Ahora, ¿cómo comenzamos a andar en autoridad espiritual? Quiero tocar 2 puntos aquí. Primer punto es: debemos estar sometidos a Dios. Santiago 4:7. Santiago capítulo 4 versículo 7. ¿Usted quiere tener autoridad en el mundo espiritual?
Primero tienes que estar sometido a Dios. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hay personitas que se emocionan y predican solamente la segunda parte de este versículo: resistan al diablo y huirá de vosotros, pero no predican la primera parte: someteos a Dios. Y someteos a Dios es primeramente tener una comunión con Él y vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Eso es estar sometido al Señor. Yo no puedo tener autoridad para reprender un espíritu, para reprender los demonios, si no estoy sometido a Cristo, si no estoy sometido a su palabra. Someternos a Dios es resistir al diablo. Y para que usted tenga autoridad, para que el diablo huya, usted tiene que estar sometido al Señor. La pregunta es: ¿estás sometidos al Señor? ¿Estás viviendo verdaderamente para Él? ¿Estás dispuesto a vivir los mandamientos que Cristo nos dejó en su palabra? Y el segundo principio es Efesios 4:26. Estos son los dos principios que te mantienen en autoridad espiritual. Efesios capítulo 4, el versículo 26. 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. La segunda parte es: no den lugar al diablo. Mire, si usted está sometido a Dios y no le da lugar al diablo, usted siempre va a tener autoridad espiritual en el campo de lo demoníaco, porque los demonios saben quién tiene autoridad y quién no tiene autoridad. En Hechos de los Apóstoles capítulo 19 dice que era tanta la unción sobre el apóstol Pablo que aún llevaban los paños de lo que él llevaba puesto y lo colocaban sobre los enfermos y eran sanados. Lo colocaban sobre los endemoniados y eran liberados. Pero dice que habían 7 hombres de un hombre llamado Exeba, 7 hijos, que trataron de expulsar fuera un demonio en el nombre de Jesús, y un solo demonio los golpeó a los 7. Los envió aporreados y desnudos para la casa, porque el diablo sabe quién tiene autoridad y quién no tiene autoridad. Así que, hermano, cuide su vida espiritual, cuídese espiritualmente, no le den lugar al diablo. Salmo 91:1. Salmo 91:1. Salmo 91:1. ¿Qué es someternos a Dios y qué es mantener las puertas cerradas? Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Debemos estar sometidos a Dios. Hay personas que recitan el Salmo 91, pero especialmente: caerán 1000 y 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y que Dios te guardará del dardo del enemigo. Pero no miran la primera parte: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Les pongo un ejemplo. Cuando está lloviendo, usted abre la sombrilla y la sombrilla le guarda para que no se moje. Y cuando hace mucho sol, usted saca la sombrilla y usted está bajo la sombra de la sombrilla y entonces no se va a quemar. Pero si usted se sale de la sombrilla, ¿qué pasa? Se va a quemar y se va a mojar. Nosotros tenemos una cubierta espiritual que es la presencia de Dios. Y cuando un israelita lee este versículo, ellos lo entienden, porque se refería a la nube que cubría la nación de Israel cuando salieron al desierto. Esa nube que estaba sobre ellos era la gloria de Dios, era la presencia de Dios. Estar debajo de la nube era estar sometido al Señor. Debajo de la nube había sanidad. Debajo de la nube habían codornices. Debajo de la nube había una roca que le seguía con agua. Debajo de la nube no había ningún enfermo en sus tribus. Los demonios no tenían poder sobre ellos. Bajo la nube los animales que eran del desierto
como los escorpiones y las serpientes, no les podían hacer daño. ¿Por qué? Porque estaban bajo la sombra del Omnipotente. Y cualquier cosa que el enemigo planeara en contra de ellos no les podía hacer daño. La Biblia nos dice que Balaam trató de maldecir a Israel y Dios se lo puso. Y le dijo: no lo vas a maldecir, porque yo no veo pecado en ellos. Porque ellos estaban bajo la cubierta de Dios, estaban bajo la presencia de Dios, y había derramamiento de sangre, sacrificio por los pecados. Entonces estaban bajo esa cubierta. Supongamos que un israelita dice: estoy cansado de seguir la nube, estoy cansado de seguir la gloria del Señor. Y él se comenzaba a quedar. Cuando la nube pasaba, él comenzaba a sentir inmediatamente cómo le pegaba el sol en el desierto. Los animales se convertían en animales fieros que atacaban a las personas, porque salirse de la cobertura de Dios es abrir puertas para el enemigo. Hermano, usted no puede salirse de la comunión con Dios. La comunión con Dios es vital, la comunión con Dios es importante, la comunión con Dios es esencial para que usted sea protegido por parte de Dios, para que tenga autoridad en contra de los demonios. Lucas capítulo 11 versículos 24 al 26. Lucas 11 versículos 24 al 26. Lucas capítulo 11 versículos 24 al 26. Dice lo siguiente: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esa es una advertencia que el Señor Jesucristo le hace a personas que estaban bajo una influencia demoníaca. Cuando ese demonio sale, el demonio anda por lugares que son desérticos. Pero dice que él piensa y dice: volveré a mi casa de donde salí, porque él llamaba al cuerpo humano su casa. Y entonces vuelve para ver si hay una puerta abierta para entrar y poseer a esa persona. Lo explico así: hay ladrones que visitan casas, y cuando los pillan, ellos se vuelan, se van. Pero continúan viniendo cada 8 días para ver si encuentran una puerta abierta para hacer el robo que quieren hacer. Se enceban. Y así pasa muchas veces con los demonios. Aunque se van, aunque son reprendidos, de vez en cuando vienen a hacer una visitación. Y si nosotros estamos sometidos a Dios y no hemos abierto puertas con el pecado, la Biblia dice que esos espíritus se vuelven nuevamente y se van. Pero cuando encuentran una puerta abierta, esos demonios dice que toman a otros peores que ellos, son pandilleros. Y un demonio débil que fue echado se asocia con 7 demonios peores que él, para tratar de entrar a esa vida, para que esa persona ya no se les escape. Hermanos, estén sometidos a Dios. No abran las puertas a través del pecado. Si usted ha pecado, venga a Jesús, pídale perdón, que la sangre de Cristo lo lave, e inmediatamente se cierra la puerta y el enemigo ya no tiene poder. En estos días he recibido algunas consejerías de personitas de la iglesia que están siendo afectados con sueños muy fuertes y con algunas visitaciones demoníacas. Y yo les explico: primero miremos a ver qué puerta tiene abierta. Y de repente el Señor les muestra qué puerta abrieron. Y una vez ellos se arrepienten y se cierra esa puerta, ellos cuentan que esas presencias no vuelven a visitarlos y tampoco vuelven a tener ese tipo de pesadillas. La Biblia nos dice que debemos cuidarnos, porque hay un enemigo que anda alrededor como un león rugiente y está buscando a quien devorar. La palabra sobrios significa que sean vigilantes, estén atentos, estén despiertos, estén alertas. En la India, un solo tigre en una población o en una zona mató a más de 1000 personas. Un solo tigre, más de 1000 personas. Y a causa de ese tigre, toda la población estaba despierta, atenta, estaban armados, esperando a que apareciera ese tigre. Y así tenemos que ser nosotros, porque el enemigo
ha devorado a muchos de nosotros. El enemigo ha hecho que muchos cristianos se aparten, que hoy en día están perdidos en el mundo, perdidos en la droga, perdidos en el alcohol, perdidos allá en el mundo, porque el enemigo vino, encontró una puerta abierta y ese león rugiente los capturó, los atrapó y los apartó del Señor. Y nosotros, al ver el testimonio de ellos, es una advertencia para que estemos alertas, para que estemos sobrios, para que estemos cuidando nuestra vida espiritual. Y esto es muy importante. Vámonos para Génesis capítulo 3, versículos del 3 al 8. Génesis capítulo 3, versículos del 3 al 8. Yo cuando hablo este tipo de temas, uno siente de que el ambiente es más pesado. Porque una cosa es hablar de la gloria de Dios, la presencia de Dios, la unción de Dios, la adoración. Pero otra cosa es cuando uno se mete en este tipo de campo espiritual y de batalla. Y uno comienza a percibir que al enemigo no le gusta, ni a los demonios que la iglesia entienda acerca de esos temas. Génesis capítulo 3, del 3 al 8. Pero el fruto del árbol que está al medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí vemos que Adán y Eva abrieron la puerta y tuvieron que pagar por ventanilla. Les vino la consecuencia del pecado. Entró la muerte, la enfermedad, entró la maldición, y ellos le dieron la bienvenida a los demonios a la tierra. Porque con ese pecado abrieron la tierra a que los poderes de las tinieblas entraran a este planeta e hicieran tanto daño hasta el día de hoy. Cuando alguien peca, tiene que pagar. No falles para que no pagues, porque si fallas te va a tocar pagar espiritualmente. Y eso pasó con Adán y Eva. Abrieron la puerta, y ese pecado de ellos, mire en el problema que metió a toda la humanidad. Por eso el Señor nos advierte que no abramos puertas. Y el Señor nos advierte que estemos sometidos al Espíritu Santo, que estemos sometidos al Señor. Una vez un cristiano hizo un ayuno de 40 días. Y después del ayuno de 40 días dijo, ahorita sí estoy listo para pegarle una patada al diablo en el trasero. Así dijo el cristiano. Ahora sí le va a pegar una patada al diablo en el trasero. A los días él tuvo un viaje. Y en la carretera encontró que había un carro que estaba varado y una mujer mona tratando de arreglar el carro. Entonces él frenó y se bajó a ayudarle a la mona. Se gustaron y terminaron en un motel. Y cuando terminaron de tener la relación sexual, la mona le dijo a este hermano que hizo ayuno de 40 días, y no pues que me ibas a pegar una pata en el trasero. Habló el diablo a través de ella. El que esté firme, mire que no caiga. Cuídese. Usted es responsable de su vida espiritual. Usted es el responsable de orar, de ayunar, de leer la palabra, de examinar su corazón. ¿Cómo estás con el Señor? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Le buscas verdaderamente de corazón? ¿Cómo entran los demonios? ¿O qué puertas se pueden abrir para que los demonios entren? Vamos a ver algunas puertas resumiendo. Primera, una mente carnal. Hace días hablé de esta parte. Romanos capítulo 8, el versículo 6. Romanos 8, versículos 5 y 6. Romanos 8, 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hay que cuidar la mente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, guarda tu mente, porque ahí está o la victoria o la derrota espiritual del
creyente. Cuida tu mente. Y una mente inclinada a lo malo, una mente inclinada a lo carnal, una mente que siempre está pensando en lo malo, es como una puerta abierta y es como una invitación para que los demonios vengan y entren y puedan causar daño. Tienes que cuidar tu mente. ¿Y cómo se alimenta la mente? Se alimenta con lo que usted oye, con lo que usted ve y con lo que usted escucha. Cuide lo que ve, cuide lo que escucha, cuide su corazón. Segundo, también entran a través de un espíritu rebelde. Primera de Samuel 15:23. Primera de Samuel capítulo 15, el versículo 23. A través de un espíritu rebelde, a través de la rebeldía. Primera Samuel 15, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Dios compara la rebeldía con la hechicería. O sea que no se necesita ser un brujo ni un satánico para estar involucrado en el mundo de las tinieblas. Con solo ser un rebelde, Dios lo está comparando con un hechicero. Dios lo está comparando con alguien que tiene contacto como con el mundo de los demonios. Y se está refiriendo a Saúl, el primer rey de Israel, que comenzó muy bien, lleno del Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios, venció en algunas guerras, pero luego comenzó a ir en contra de la palabra de Dios, a contradecir la palabra de Dios, comenzó a levantarse en contra de las autoridades de Dios y terminó consultando una divina y murió en una batalla y se perdió. En el capítulo 16, versículo 14 dice: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Saúl perdió la presencia de Dios por la rebelión, y en lugar de la presencia de Dios ya había un demonio que lo atormentaba. Por eso, hermano, no pierdas la comunión con Dios. No pierdas la presencia del Espíritu Santo. Mantén una comunión con Él todos los días en oración, hablando con Él. Espíritu Santo, buenos días. Espíritu Santo, buenas noches. Dirígeme hoy, permíteme glorificar a Cristo. Espíritu Santo, trabajemos juntos en este día. Y cuando usted lo hace, esa presencia estará ahí siempre respaldándolo. Pero la rebelión, Dios te dice que hagas algo y no lo haces, que deje cierto pecado y usted sigue en ese pecado, que se aparte de ciertas amistades y usted sigue con esas amistades, que se aparte de ciertas relaciones y usted sigue en esas relaciones. Eso es rebeldía, y abre la puerta para que el mundo espiritual te pueda atacar. Es otra puerta. Tercero, Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. Los demonios también pueden entrar a través de la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual. En Hebreos 13:4 dice: sea en todos honroso el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hay juicios que vienen y hay espíritus que tormentan a las personas por la inmoralidad sexual. Dentro de la inmoralidad sexual encontramos el adulterio. El adulterio es el pecado sexual de la persona casada, cuando tiene a su esposa y a su esposo, pero luego consigue otra persona. También encontramos la fornicación, que es el pecado sexual de la persona soltera. Si usted me está escuchando, mi hermanito, a través de los medios de comunicación o aquí en la iglesia, y usted está viviendo en unión libre, Dios le dice: cásese, para que cierre la puerta. Mientras que no se haya casado, usted está en pecado de fornicación y tiene la puerta para que el enemigo le ataque y le destruya. Debe casarse. Al casarse, santifica esa relación. Al casarse, cierra esa puerta. Está la homosexualidad, otra puerta abierta. El lesbianismo, las relaciones con niños, o sea, la pedofilia, las relaciones con muertos. Pastor, ¿eso sí pasa? Claro que sí. Yo me he enterado de varios casos de la necrofilia. Había un pueblito aquí en Caldas donde muchacha que llegaba a la morgue
el que la recibía tenía relaciones con esos cadáveres, con esos cuerpos. Eso pasa. Relaciones sexuales con animales. Pastor, eso sí sucede, claro, y mucho, en nuestra ciudad y en otras ciudades. En la costa es muy común que, por ejemplo, tengan relaciones con los burros. Y alguien que vivió en la costa me contó que un burro se enamoró de un hombre. Pero para mí era más burro el hombre. Y que el burro todos los días, como a las 5 de la tarde, llegaba al lugar de trabajo de este hombre. A las 5 de la tarde. Y que el hombre se iba por allá por el monte con el burrito. Que la esposa de él se enteró y la esposa llevó a ese burro o a esa burra y la metió al mar y la ahogó. Celosa con un burro. Qué horrible. Relaciones sexuales, ¿verdad? Con marranos, con ovejas, con gansos. Si ustedes no sabían, en Europa hay países que están tan pervertidos en Europa que existen cientos de granjas que están llenas de todo tipo de animales para que las personas de todo el mundo vayan a experimentar relaciones con el animal que quieran. Relaciones sexuales con muñecos inflables, como el caso que salió hace poco, que entrevistaron a un hombre que se casó con una muñeca y él la baña, le pinta los labios, le hace las cejas, le da besos, tiene relaciones sexuales con un muñeco, y eso se llama demencia. Los demonios están involucrados ahí porque han cauterizado la conciencia de esa persona y su mente se ha torcido. Relaciones sexuales en orgías, en tríos, hermano, todo eso es una maldición y abre las puertas para que los demonios entren. El pecado sexual de la pornografía, que está tan liberado en todo el mundo, pornografía por todo lado. Y ahí es donde los hombres y mujeres tienen que cuidarse de lo que ven en la televisión, en lo que ven a través del internet, porque la pornografía está liberada por todos los lados y afecta la mente de los cristianos y atrae el ámbito espiritual demoníaco. Y existen también muchas otras cosas en cuanto a las relaciones sexuales ilícitas, como el masoquismo. Personas que les gusta sentir dolor para sentir satisfacción sexual. Entonces se golpean con látigos, les gustan que les den duro. Bueno, hermano, hay tantas cosas que suceden en este mundo. Este mundo está podrido. Este mundo está llevado. Primera de Corintios capítulo 6 del 15 al 19, no lo leamos, pero dice la escritura que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el cuerpo no es para la fornicación, o sea, el cuerpo no es para ningún tipo de inmoralidad sexual, para ningún tipo de inmoralidad sexual. Tu cuerpo ya no es tuyo, tu cuerpo le pertenece al Espíritu Santo, tu cuerpo le pertenece a Dios. Por lo tanto, con tu cuerpo no puedes hacer lo que tú quieras. Punto 4. Los demonios también entran a través de cultos paganos, Deuteronomio 18, 10 al 12, no lo leamos, dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hija o a su hijo por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni mago, ni sortílego, ni encantador, ni hechicero, ni mago, porque Dios abomina a los que practican tales cosas. Nosotros no debemos participar de ningún ritual, ni de ningún culto que tenga que ver con lo pagano. A mí me preguntan: pastor, ¿puede un cristiano ir a misa? Yo les digo, la misa no es para el cristiano, es para el católico. Pero la gente no entiende qué es la misa. ¿Qué es una misa? Una misa es un ritual donde supuestamente, cuando van a celebrar la comunión, el sacerdote levanta la hostia. Y si usted no sabía, ellos dicen que están nuevamente sacrificando al Hijo de Dios. ¿Qué les parece? Lo están sacrificando nuevamente cuando hacen la consagración de la hostia. Cuando Cristo ya murió una vez, su sacrificio fue perfecto y para siempre. Y por eso luego las personas pasan a comulgar
y no pueden morder la hostia. ¿Por qué? Porque supuestamente la hostia ya es el cuerpo y la sangre de Cristo literal. Entonces, si usted muerde la hostia, le está mordiendo un pie a Cristo, le está mordiendo un brazo a Cristo. Entonces usted tiene que chuparse la hostia. Por lo tanto, nosotros no participamos de esos rituales que son antibíblicos. Segundo, una misa es un culto espiritista, porque todas las misas se hacen en honor ¿a quién? A las ánimas benditas del purgatorio. ¿Quién las pueda salvar? Que las saquen del pelo, que ya se van a chamuscar. Y entonces esta misa para sacar el alma de fulano de tal, para aliviarla. Y la Biblia prohíbe el contacto con los muertos y el rezo a los muertos. Entonces, cuando tú participas de ese tipo de rituales, estás participando de un ámbito espiritual demoníaco. Usted no tiene por qué ir a misa. Usted ya es creyente, usted conoce la verdad. Y Primera de Corintios capítulo 10 del 20 al 22 dice que nosotros no podemos participar con la idolatría, porque al participar con los ídolos estamos participando con los demonios. ¿Y qué más se mueve en la misa? Todo tipo de idolatría. Por lo tanto, nosotros como cristianos no debemos participar de eso. Amén. Si te invitan a algo, usted se queda afuera en el atrio, se va a tomar tinto mientras que salen, pero no participe de ese tipo de rituales ni de cultos satánicos. Tenga cuidado también cuando usted ve por la televisión personas que comienzan a hablar con los muertos o a invocar a los muertos. Ellos están aquí. Aquí no, están afuera. Pero ese es un programa muy famoso y la gente no entiende que ahí salía un sacerdote, salía el otro exorcista y otros más, y en medio del programa ellos hacían unos rituales donde hacen círculos de fuego, hacen ciertas invocaciones, y cuando usted está viendo eso, ese mundo espiritual que se mueve ahí se le pasa a través de la televisión y entra a su casa. Se convierte en una puerta abierta. No veas ese tipo de programación. Ni cuando sale Walter Mercado, porque él no te va a dar mercado. Ni Janine, ni el brujo de Salomón. Dime en qué fecha naciste y te vamos a decir tu futuro. Hermano, cambie el canal. Cuando usted lo deja ahí, pierde el favor de Dios. Y estás abriendo una puerta para que el enemigo atormente a tus hijos, para que demonios entren a tu casa. Punto 5. También los demonios entran a través del abuso de la lengua. El abuso de la lengua. Proverbios 18, 20 y 22. Proverbios 18, 20 y 22 nos habla que debemos tener mucho cuidado con la lengua, porque la lengua puede producir muerte o puede producir bendición. Entonces hay personas que con su lengua hacen pactos satánicos. Con su lengua hacen pactos con brujos, hacen pactos con ídolos, hacen pactos con demonios. Hay personas que con su lengua maldicen a Dios, maldicen a Cristo y maldicen a la iglesia. Y cuando hacen eso, abrieron la puerta para que el mundo de lo demoníaco destruya sus vidas por lo que están haciendo. Hay que tener mucho cuidado. Hay cristianos que se quejan y comienzan a retar a Dios y hablarle con dureza a Dios y hablarle a Dios con mucho irrespeto, y eso es una puerta abierta para que el enemigo entre. Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Punto 6. Los demonios también entran por falta de perdón. Segunda de Corintios 2:10. La voy a leer. Segunda de Corintios 2:10. Segunda de Corintios capítulo 2, el versículo 10. 2:10. Se habla de un hombre que cometió un pecado, y resulta de que este hombre luego se arrepintió. Entonces Pablo manda a la iglesia de Corintios que perdone a este hombre. ¿Por qué? Versículo 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna entre nosotros. No tenemos el permiso de Dios para odiar a nadie ni aborrecer a nadie. No podemos guardar rencor ni resentimiento hacia personas que nos causan daño. La Biblia dice que debemos tener un corazón
perdonador. Un corazón de amor y de misericordia. Otro, los demonios también entran a través de imágenes, de fotos, de idolatría. Deuteronomio 7, 25 y 26, estoy resumiendo porque el tiempo se me acabó, dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás ni la plata ni el oro que la recubren, ni las tomarás para ti. Pero en el versículo que sigue dice: y no traerás a tu casa cosa maldita o anatema. Digan, no traeré a mi casa, cosa maldita o anatema. Cuando tú traes la idolatría a tu casa, estás trayendo maldición. Hoy llegué a una casa de una hermanita y cuando entro me encontré allá una virgen. Ay, es que me la regaló mi hija. Y yo le dije: pues mi hermanita, ¿a quién vas a honrar más? ¿Al Señor o vas a honrar a los hombres? Así es que se debería hablar, porque nosotros debemos honrar a Dios y no deberíamos recibir ningún tipo de idolatría. Punto 8. Los demonios también entran a través de marcas, señales o tatuajes en el cuerpo. El Antiguo Testamento nos habla de esto porque eso tiene que ver con el mundo del paganismo, de la superstición y de las naciones paganas. Hay personas que se cortan el cuerpo, que se hacen huecos como los expansores. Eso no es normal. Que un cristiano se esté colocando expansores, eso no está bien. Hay un problema espiritual. Está siendo engañado por los demonios. Un cristiano no debería hacer eso, dañar su cuerpo, porque su cuerpo le pertenece ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y usted cree que el Espíritu Santo te da permiso para que lo dañes? ¿Para que te pongas expansores? Los tatuajes que están tan de moda, y ya se ven los pastores y evangelistas en muchas partes llenos de tatuajes por todo lado, y salen en el púlpito a predicar así, a mostrar los tatuajes que se hicieron, y están incitando especialmente a los jóvenes a que se hagan tatuajes. Y la pregunta es: pregúntale al Espíritu Santo a ver si Él deja que tú te hagas un tatuaje. Pregúntale a Dios. Sino que hoy en día dicen: no, es que queremos ganar los jóvenes, entonces nos tenemos que hacer iguales a ellos. Si son tatuados, me tengo que tatuar. Yo quiero preguntar a los que hacen eso: muéstrenme las almas que han ganado. Muéstrenmelas para creerle. Muéstrenme los 10 o 20 pues que se ha ganado. La mayoría que hacen eso se amoldan al mundo y no ganan ni una alma. No atraen las almas a Cristo. Simplemente simpatizan con el mundo, simpatizan con esas personas, pero no se están ganando a nadie. Pablo nunca se hizo tatuajes para agradar al mundo. Pablo lo único que hacía era ponerse una vestimenta de acuerdo al lugar y comía los alimentos de ese lugar. Pero Pablo no se hacía tatuajes, ni se puso expansores, ni se llenó la cara de piercing. Que hay cristianos que a veces parecen una ferretería ambulante. Cuando yo los veo, pues le digo: véndame 2 clavos de 2 pulgadas y 3 tuercas, porque parece una ferretería ambulante, hermanos. Eso no es normal. Pero dice: no, es que vamos a ganar las almas. Muéstrame las almas. La Biblia dice que las almas se convierten por el redarguir del Espíritu Santo cuando usted les anuncia el Evangelio. Y usted no necesita tener un piercing para predicarle a los que usan piercing. Usted no necesita tener tatuajes para predicarle al que tiene tatuajes. Y además por ahí me mandan imágenes de personas ya viejitas con tatuajes. Al principio era el tatuaje de un águila y pasan 40 años y ya es un gallinazo. Cambió. Eso se ve feo, hermanos, feo. Porque esas son las modas que han entrado dentro de la iglesia y desde el punto de vista bíblico no está bien. Diferente es el que llega del mundo así. Bueno, amén. Llegó, él no conocía. No hay problema. Pero los que están en Cristo, en la luz, y se meten a ese tipo de oscuridad, eso no está bien. Amén. No está bien por la Escritura. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. También hay otra moda que entró pues a las iglesias, y es la moda de las cirugías plásticas, donde las mujeres ya se ponen sus ¿qué? Puchecas, dijeron por aquí. Se ponen sus siliconas también en sus nalgas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que las miren, para que las observen. Y ese es el pecado de la laxivia. La laxivia es atraer la atención de los demás hacia mi propio cuerpo.
Y hay cristianas que ya parecen novias de traquetos. De traquetos. Hay pastoras que uno las ve por televisión y ya no las reconoce de lo cambiadas. Los labios parecen un bagre. Se inyectan y parecen un bagre. La mirada uno dice como que son de Indonesia porque son así. Cirugías plásticas. Diferente es una cirugía estética porque la necesita por la persona, pero ya es una moda, mis hermanitos, todo ese tipo de cosas. Y desafortunadamente muchas ministras están haciendo eso, inclusive ministros. Por ahí me di cuenta de un pastor en Cali que se hizo colocar implantes en las nalgas. Un ministro y de una de las iglesias más grandes. Y yo me sorprendí, yo no puedo decir, sí, se hizo unos implantes en las nalgas. ¿Será que eso está bien, hermanos? Usted tiene que amarse como es. Y muchas veces detrás de eso lo que hay es una influencia espiritual. Una influencia espiritual, y pone ese ejemplo en la iglesia. Romanos 12:2 dice: no se amolden a este mundo. Dejen de imitar la cultura de este mundo. La cultura de este mundo se cambia con la cultura de Dios. Dios no quiere que usted traiga a la gente del mundo para que sigan siendo del mundo, sino para que tengan un cambio, que sus vidas sean transformadas. Aquí aceptamos todo el que llegue, pero el Espíritu Santo comenzará a hacer una obra de cambio en las personas. Voy a terminar con esto. 3 pasos para ser libres de una atadura espiritual. Primero, identifique dónde se origina esa atadura. ¿Cuál fue la ruta de entrada? ¿Por qué el enemigo te está atacando? ¿Qué fue lo que sucedió en el pasado? Tal vez esa homosexualidad o esa tendencia homosexual fue tal vez en el momento que violaron a la persona. Tal vez la persona entró en el alcoholismo porque su cónyuge le abandonó. Entonces, bueno, identificar dónde se originó esa atadura. Segundo, una vez identifique, se aplica Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Segundo, arrepiéntase de haber abierto esa puerta. Pídale perdón a Dios. Señor, perdóname porque abrí la puerta, cometí pecado en esta área. Señor, sé que esto está mal, que esto no es tu voluntad. Perdóname, Señor. El arrepentimiento. Y tercero, apártese. Digan, apártese. O renuncie a eso. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta. ¿Y saben qué significa apartarse? Significa alejarse. Aléjese. Si usted sabe que siempre que va a ese sitio siempre se acuesta con una chica, no vuelva allá. Si usted sabe que cuando sale con ese amigo siempre se toma unos tragos, entonces ese no es amigo, déjelo. Usted tiene que apartarse del mal para evitar el mal. Cuando usted dice, y guárdanos del mal, líbranos del mal, es porque usted se va a cuidar para no caer en ese mal. Pero usted dice, líbrame del mal, y sus amigotes fuman marihuana alrededor suyo. No, apártese, salga de ahí. Y muchos dicen, no, es que mis amigos dicen que vaya, que ellos toman aguardiente, que a mí me dan pues aguapanela, porque así hacen. No, vaya y usted se toma una gaseosita, y cuando está allá comienzan ya el ofrecimiento. Tómate uno, no, tómate dos, tómate el otro, y muchos cristianos caen por eso. Entonces hay que identificar, arrepentirse y alejarse. Y cuando un cristiano hace esto, entonces queda totalmente libre y los poderes de las tinieblas ya no le pueden tocar. En Isaías 52, del 1 al 2, vamos a leer ya esta última cita bíblica y terminamos. Isaías 52, 1 y 2, si me la ponen allá. Quiero decirles que aunque muchos cristianos entren en atadura y los demonios los estén afligiendo o atormentando, o hay una opresión, y aunque a veces se aparten de Dios, el Señor siempre los llama a que vuelvan a Él. El hijo pródigo se apartó de Dios, cayó en inmoralidad, cayó en vicios, perdió todo lo que tenía. ¿Y cuándo fue restaurado? Cuando él volvió a los brazos de su padre. Y el padre hizo lo que el hijo no podía hacer. Le dio un nuevo vestido, le dio un anillo, le puso un nuevo calzado, lo santificó, lo justificó. Eso lo hace el padre. La parte nuestra es volver a Dios. Dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión.
Vístete tu ropa hermosa, la santidad, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. El enemigo ya no tendrá poder sobre ti, pero tú tienes que levantarte. Verso 2: sacúdete del polvo, y el polvo representa lo bajo, representa el pecado. Deja el pecado y levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Dios. Aún a los cautivos Dios los sigue llamando hijos, y los llama nuevamente a que vuelvan a Él, porque la gracia de Dios es abundante y la unción del Espíritu Santo es poderosa y puede liberar a cualquiera que se acerque a Dios. No sé si en esta noche estás luchando con alguna influencia, alguna atadura, problemas en tu mente fuertes, tentaciones muy fuertes, y tú sientes que hay como una opresión espiritual. Hoy es el día para que tú pidas la ayuda de Dios. Si no estás sometido verdaderamente a Dios, sométete en esa noche, ríndete a Él y cierra toda puerta a través del arrepentimiento. Vamos a orar, estemos sobre nuestros pies, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, queremos darte gracias en esta noche que nos has permitido, Señor, recibir tu palabra. Tu palabra es una bendición para nuestras vidas, es un descanso, es un refrigerio. Y a través de tu palabra hoy, Señor, nos has aconsejado y nos has enseñado que nos has dado una autoridad sobre el ámbito demoníaco, sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos, para que los echemos fuera. Pero nos enseñas que esa autoridad permanece si nosotros estamos sometidos a ti, viviendo bajo la sombra del Omnipotente, siguiendo al Espíritu Santo, obedeciendo la palabra de Cristo. Cuando estamos sometidos a ti, ahí sí podemos reprender, y dice la Escritura, y el diablo huirá. Pero si no estamos sometidos a Cristo, viviendo vidas de pecado, viviendo vidas en desobediencia, no arreglando nuestras vidas delante de Dios, entonces no tendremos autoridad en contra del mundo espiritual, y antes el mundo espiritual nos podrá atacar. Dile: Señor, hoy quiero someterme a ti. Habla con tus propias palabras. Dile: Señor, hoy vuelvo a ti. Hoy quiero someterme a tu palabra, nuevamente a la oración, a la búsqueda de tu presencia. Y si has abierto alguna puerta, ciérrala en esta noche y dile: Señor Jesús, esta noche cierro esta puerta de fornicación, cierro esta puerta de pornografía, de inmoralidad. Señor, cierro esta puerta de odio, de resentimiento, de amargura. Señor, cierro esta puerta con el ocultismo, porque veo programas que sé que no te agradan, Señor. Esta noche, Señor, cierro toda puerta de la idolatría. Si hay ídolos en tu casa, hoy los vas a sacar de tu casa, los vas a destruir, porque esa es la voluntad del Señor, y te vas a liberar hoy en el nombre poderoso de Jesús. Si estabas pensando en hacerte tatuajes, colocarse piercing, expansores, no lo hagas, porque el Espíritu Santo no quiere que tú hagas eso, porque tu cuerpo le pertenece a Él. Ese no fue ni el ejemplo que nos dio Cristo. Ese no fue el ejemplo de los apóstoles. Ese no fue el ejemplo de la iglesia primitiva. Eso no es el ejemplo de la iglesia de la Reforma Protestante. Por lo tanto, no te amoldes a este mundo y sométete a la cultura de Dios, a lo que la palabra establece, porque esa es la cultura del reino de los cielos. En el nombre de Jesús, si hay palabras necias que sueltas con tu boca, también pídele perdón al Señor. Pídele perdón. Cualquier puerta que tú hayas identificado, dile: hoy cierro esa puerta. Si esa puerta abierta es una amistad que siempre te lleva a hacer lo malo, dile: Señor, hoy voy a cortar con esa amistad, porque sé que no me conviene, Señor, porque sé que no es de bendición. Haz la voluntad de Dios y Dios te va a bendecir. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor, a someter nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, para hacer, Señor, tu perfecta voluntad. Hoy venimos delante de ti, Señor, a cerrar toda puerta a través del arrepentimiento. Y te damos gracias porque la sangre de Cristo es suficiente y abundante para lavarnos en esta noche. Lávanos, Señor, límpianos de todo pecado.
Santifícanos, poderoso Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y que tu Espíritu Santo, si ha sido contristado, Señor, que hoy vuelva a estar contento. Que el Espíritu Santo esté feliz de tener nuevamente esa comunión con nosotros. Y a partir de hoy, Señor, nos apartaremos del mal, de todo lo que no es de bendición, de todo lo que no edifica, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche. Y bendigo a todos los hermanos que están conectados a través de las redes, para que sean bendecidos y que esta palabra haya traído libertad a sus vidas. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Amén.